Creemos firmemente en el potencial de la terapia asistida con animales, pero ahora vamos a ver y vamos a intentar llegar a cuál es la diferencia entre lo que realmente es terapéutico y lo que es recreativo. Donde hay zonas grises que se juntan, que no tiene nada de malo hacer terapia o hacer recreación. Lo malo es mentir y decir que hago terapia cuando no hago terapia. Y las terapias tienen definiciones específicas, pero no definiciones específicas porque decimos que estamos en este tema. El diccionario de habla hispana dice que terapia es sinónimo de tratamiento, y tratamiento significa el diagnóstico en discapacidades complejas porque es multicausal, como explicaba recién, y las consecuencias también son múltiples. Entonces ahí vamos a definir cuáles de las causas podemos abordar, porque esta terapia es complementaria y de ninguna manera excluye las demás. Como punto de partida me voy a apoyar en estos dos congresos donde hay gente que pensó muy bien y yo le robé las frases. El caballo hace la diferencia, y después vamos a ver por qué, y la compleja influencia de la terapia ecuestre. El caballo hace la diferencia porque nadie nos va a ver a nosotros. Cuando papá, mamá o alguien lleva un chico discapacitado o un adulto a andar a caballo, va a ver el caballo, no nos va a ver a nosotros. El caballo hace la diferencia, el convocante es el caballo. La multicausalidad hacia la multicomplejidad. No podemos hacer con todos los pacientes lo mismo, si no, no estaríamos haciendo terapia. Dame otra. Esta caricatura refleja esto. Si bien el humor desdramatiza la discapacidad, el caballo de ninguna manera, más allá de que lo amamos, de que es nuestro amigo, de todo lo que quieran decir, pero el caballo nunca puede ser terapeuta. El caballo no distingue entre un trastorno del espectro autista, de una parálisis cerebral o de un síndrome genético. O sea que si nosotros pensamos que poniendo un discapacitado a caballo hacemos terapia, estamos mintiendo. O nos mentimos, pero lo más grave es que le mentimos al sujeto discapacitado y a la familia. El objetivo de la charla no es el caballo. Yo en algún momento necesito sacarlo del caballo para hablar de lo que hacemos. Si yo le digo que estoy haciendo terapia y monto un síndrome de Down y atrás viene un trastorno de espectro autista y con todos hago lo mismo, trabajo en tanda es en grupo, y con todos hago lo mismo, no es terapia. ¿Es lúdico, recreativo? Sí. No es malo siempre y cuando se evalúen ciertas situaciones, porque si no podemos potenciar situaciones patológicas. Cada punto que toque va a abrir un capítulo, porque esto es muy amplio, esa compleja influencia es amplia. Seguramente va a haber discrepancias y bienvenida sea. No hay que estar de acuerdo con todo. Si hay algo que hay que interrumpir, me hace señas y vemos. Solamente por el tiempo que tenemos de exposición vamos a hacer un mostreo que nos permita fundamentar lo que estoy diciendo. ¿Qué es lo terapéutico y qué no es lo terapéutico? Terapéutico, entonces, que por lo que intentamos trabajar y voy a demostrar, es diagnóstico, propuesta, tratamiento y documentación. Y la documentación puede mostrar evolución, estancamiento o involución. La mayor parte de las situaciones que nos tocan abordar, y por eso confiamos tanto en esta terapia como algo realmente sumamente importante, es evolución. Pero no vamos a decir que es mágico ni que es la panacea. A veces hay involuciones y tenemos que saberla distinguir, pero si no tenemos un objetivo, un propósito a lo que le apuntamos, no la vamos a distinguir nunca. Bueno, vamos a ver. Bueno, estos son algunos de nuestros pacientes. Y seguramente ustedes no dudarían en decir, ¿para qué subo este chico caballo?
Esta nena con una sonda nasogástrica, con botón gástrico, aquella de la silla de rueda con una encefalopatía no progresiva grave, no habla obviamente, de glúteo con dificultad. ¿Me pediría subir a caballo? No. ¿Y entonces por qué la subí a caballo? Y si la subo a caballo es porque tengo un objetivo terapéutico, pero tengo que decir cuál es y tengo que evaluar los resultados. Porque estos pacientes, dentro de la gama hay muchísimos, hay algunos que sí van a pedir totalmente. Ninguno en condiciones de hablar, ninguno una experiencia motriz, sensorial, próxima a lo que es estar sentado arriba de un caballo. Al papá y a la mamá lo puede entusiasmar la idea, y probablemente por eso van a venir por el caballo, pero no por el terapeuta. Desgraciadamente, esta distorsión que hay de la equinoterapia, si nos volviéramos a la diapositiva del caballo haciendo psicoterapia con la señorita, estaríamos en lo que es el pensamiento mágico. Pero a la discapacidad no le podemos ofrecer el pensamiento mágico. Tenemos que basarnos en un pensamiento científico. Si no, podemos hacer daño y seguramente, sin querer o queriendo, vamos a estar mintiendo. Porque dentro del caballo hace la diferencia, también nos proyecta a los supuestos terapeutas en un plano de mira lo que hace. El caballo tiene ese poder de atracción. Y así como acredita, desacredita. Vamos. Otro grupo. Todos pacientes severos. De estos, ninguno habla, todos con severos trastornos cognitivos y motores. Ahora, hay otro grupo que no están incluidos en estas fotos que sí lo pueden hacer. ¿Por qué ponemos estas fotos? Porque son pacientes que difícilmente tengan espacios de continuidad, de recreación en otras terapias. El contexto en que nosotros trabajamos es totalmente diferente a un contexto de consultorio. Nuestro consultorio es un campo abierto donde sucede un montón de otras situaciones que después vamos a ver tanto. Bueno, este oficiólogo que ven ahí arriba es un instituto de formación terciaria, universitaria, de posgrado de Capital Federal, y está ahí por dos cosas. Primero, porque no son muchos los centros donde incluyen a la terapia asistida con caballo, pues ya se me sale un poquito del redondel rojo, dentro de su plan de estudio. Son muy pocas. En general, las facultades de ciencias de la salud le huyen a esto, le huyen por desconocimiento, lamentablemente. Si yo digo va la terapista ocupacional, la facultad, los médicos no tenemos formación en rehabilitación. Si ustedes agarran el currículum de cualquiera de las carreras, no está, pasa de largo. Entonces no sabemos lo que hace la terapista, no sabemos lo que hace el kinesiólogo, si le puso una onda roja, rusa, si nada. Vaya el kinesiólogo que Dios lo ayude. Desgraciadamente los planes de la salud, hasta donde yo puedo ver, están así. Fisioedu se tomó el trabajo de incluirlo, y esto no es poco. Es un inicio de un lugar donde concurren muchos profesionales de la salud a formarse en distintos tópicos, y ellos ya están incluyendo, pero con un basamento científico, no con un pensamiento mágico. Si ven por allá arriba dice STP, con la raya verde, y STP significa Sistema Tónico Postural. Todos nuestros pacientes, independientemente de la patología, tienen algún trastorno del sistema tónico postural. ¿Qué significa esto? Yo no sé, el espectro de casi todos tienen que ver con la salud o no, pero para decirlo de alguna manera sencilla, el tono muscular, que es algo difícil de definir, como dice la señora Bobat, es la tensión del músculo que sea suficientemente intensa como para vencer la fuerza de gravedad
y lo suficientemente táctica y elástica para realizar el movimiento que nosotros deseamos hacer. Entonces, todos nuestros pacientes, en más o en menos, sea por un trastorno motor, sea por un trastorno emocional o cognitivo, tienen algún trastorno del sistema tónico postural. ¿Cómo empezamos nuestro trabajo? Nuestro trabajo empieza por la otra cara de la luna, por decirlo de alguna manera. Es lo que no vemos. La estimulación de sistemas sensoriales para tener una respuesta motora. Lo más simple sería el movimiento reflejo. Simple. Estimulo, va a la médula y responde. ¿Y el caballo dónde está? El caballo sí está. Ahora lo vamos a ver. Dentro de los sistemas sensoriales hay algunos que son más importantes y la vedette de todos es el sistema vestibular. El sistema vestibular es la vedette de estos sistemas sensoriales. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa y para qué sirve. De ahí vamos a, depende de la edad cronológica, que es la edad real, y la edad lógica, que es donde se ha bloqueado de alguna manera el neurodesarrollo típico. Si uso alguna palabra que no está en la terminología porque se dedican a otra cosa, párenme y la aclaramos. ¿Hasta ahora va bien? No hay palabras, no hay malas palabras. Bueno, entonces, si vemos la flechita color lila, allá tenemos una serie de reflejos, los reflejos vestibulares, que es el vestíbulo espinal, y el reflejo vestíbulo espinal tiene fascículo, el fascículo medial, lateral, que son cables para homologarlo de alguna manera, que se disparan a la musculatura espinal, a la espinal profunda. Entonces, cuando tenemos esto, en el plano sagital, si no podemos activar esos reflejos, difícilmente la musculatura espinal se ponga en marcha. Y si no se pone en marcha, vamos a quedar acá. Por ahí en la foto que vimos a algún paciente que estaba en esta posición. Los reflejos vestíbulo oculares y vestíbulos cervicales. Pero ¿qué ocurre? Que todos estos cables están conectados desde la corteza cerebral, bajan al cerebelo y se disparan a los órganos que se tienen que disparar. Y se disparan al efector muscular. Cuando hay una falla, siempre la falla se paga en lo musculoesquelético. Vamos a tener un problema musculoesquelético. Pero en realidad, la computadora, el sistema nervioso es el que gobierna. Entonces, si nosotros conseguimos estimular estos receptores, depende de la edad, por lo decir, y de la condición en que llegue el paciente, vamos a disparar movimientos reflejos. ¿Y qué necesitan nuestros pacientes en general? Esos que estaban ahí, que son graves y seriamente comprometidos, que muchas veces no salen de la silla de ruedas o de la cama, necesitan moverse. ¿Y cómo los vamos a mover? O los movemos en forma pasiva, tomamos una articulación, un brazo, la pierna y los movemos, cosa que tiene un efecto relativo, o conseguimos disparar reflejos que activen al músculo para que el músculo se contraiga y logremos lo que estamos buscando. ¿Va? Si no va, me dicen porque es importante entender, si no, no entendemos el funcionamiento de la propuesta. Vamos. Pero tenemos otra ventaja nosotros sobre otras terapias. Para nosotros somos mejores, discúlpenme, licenciada, pero si no fuera así no estaría acá. Para nosotros somos mejores. Mientras todo eso sucede, de los reflejos, de los movimientos, de todo esto que estoy intentando transmitir, tenemos tiempo para esto. La emoción que produce insertar a estos pacientes en otro ámbito, en otro contexto, que da lugar a la atención, que da lugar a la memoria y que nos permite trabajar procesos cognitivos. O sea que simultáneamente sucede todo, depende de nuestro conocimiento y de lo que nosotros prioricemos para ese paciente.
pero simultáneamente a través de un espacio lúdico, como usan ellos también en los espacios lúdicos, buscamos los objetivos que nos hemos propuesto. Por ejemplo, si tenemos que vencer la fuerza de la gravedad y yo pongo un objeto acá, no estoy trabajando nada de la fuerza de gravedad, y si quiero echar la fuerza de gravedad, lo pongo acá y la motivación desde arriba del caballo le calcula eso. Seguimos. Esto, todos saben que dentro de los conceptos de rehabilitación, el concepto BOBA es uno de los más fuertes. No quiere decir que no haya otros. Cada uno está enamorado de su concepto. Pero esto fue escrito por la señora Boba para nosotros. Mentira. Pero dice, generar una experiencia sensorio, motriz del movimiento que el sujeto no esté posibilitado de generar por sí solo. Inhibir los movimientos patológicos y generar reacciones de equilibrio y enderezamiento. Parece que lo escribió para el caballo. Esto es del Feckerman, de la neuropediatría, no tiene nada que ver con nosotros, pero... Por eso, las ideas, no hay una práctica de la hipoterapia distinta a lo que usa ella. Tenemos un facilitador distinto que es el caballo, un contexto distinto que es el caballo, y después han surgido otras investigaciones como la de los campos magnéticos. No les voy a complicar la vida, pero hay un instituto que se llama Karmatz en Estados Unidos que ha estudiado los campos magnéticos del corazón del caballo con el corazón del sujeto para lograr alinearlos con algunos caballos, no da para meternos en eso, y favorecer el silencio motor. ¿Para qué el silencio motor? Para que ese tono alterado se vaya regulando. Así que esto es casi el grosso pilar donde nosotros apoyamos nuestro concepto. Vamos. Bueno, acá vemos algún gráfico donde la flechita roja de arriba me está diciendo que ese paciente no puede vencer la fuerza de gravedad, que tiene un hipotono de su columna, de su musculatura profunda del raquis, y me está gritando. Y este otro chiquitín que está acá abajo, después lo van a ver en movimiento, que desde aquella posición, con la estimulación, logró esa reacción de equilibrio y enderezamiento. Después vemos cómo es la propuesta. Pero hay que vencer la gravedad. Vamos. Siempre todos los conceptos, las estructuras se están remodelando permanentemente, no solamente en nuestros discapacitados, sino en nosotros mismos. Y siempre pasa por los estímulos. Cuando nosotros vemos al discapacitado, en realidad vemos un trastorno motor, una imposibilidad de hacer algo, pero lo sensorial no lo vemos nunca. Por eso la otra cara de la luna. La otra cara de la luna lo ven unas personas que están capacitadas, que se tienen que formar. Por lo cual, volvemos al inicio. ¿Cómo podría yo generar estímulos correctos, proporcionarlos de manera correcta, si no conozco cuáles son los resultados, no conozco cuáles son los receptores, no conozco en qué frecuencia los tengo que modular? Es imposible. Ahora, el caballo es tan maravilloso que a veces produce los estímulos sin que nosotros nos demos cuenta. Cuando nosotros nos iniciamos en esto, que no teníamos ni pálida idea de la rehabilitación hace 26 años, pusimos inconscientemente una paciente de caballo. Ella era la historia, pero a los 6 meses hacía cosas que no nos podíamos explicar. Claro, hablo que no había internet, que no había donde rascar, y creímos que habíamos descubierto la pólvora. La pólvora existía, la habían traído los chinos. De ahí en más partió toda una historia de investigación que sin
el recurso del internet, los contactos, los viajes, no hubiese sido posible. Pero si no sabemos qué hacemos, estamos jugando y por ahí sale algo. Y con esta nena, que era una genesia del cuerpo calloso, salió algo. Y no nos dábamos cuenta qué era lo que pasaba hasta que aprendimos y estudiamos. Vamos. Para que se den cuenta que la importancia de lo sensorial, que nosotros nos advertimos, este es un test de familia. En una paciente con una hemiparesia asimétrica, doble asimétrica, para los que no están en el tema, hemiparálisis derecha, con promiso izquierdo también, fue a hacer el test de familia para una de las evaluaciones, obviamente. Y en el test de familia todos tienen el problemita en el brazo y en la pierna, la hermana, el padre, la madre y la amiga. O sea que su cerebro había registrado que su normalidad era la normalidad de todos. Utilizando la estimulación sensorial que nosotros administramos a través de la práctica, vamos. Al año siguiente repetimos el test de familia y a todos le aparecieron los brazos de las piernas. Esta es la representación de la corteza parietal, etc. Pero si nosotros no sabemos, primero le hubiésemos hecho el test de familia y después a lo mejor no nos hubiésemos dado cuenta de que a todos les faltaba una pierna y un brazo y al año todos tenían la pierna y el brazo. Sí que le hubiésemos dicho a Agustina, que se llama la paciente, mira, la importancia de lo sensorial, pero lo sensorial después se hizo a lo motor. Para esto tendríamos que ver la historia clínica de Agustín y la evolución a lo largo de 10 años. Nada de esto es rápido. Y sí está, pero los tiempos no dan. Vamos. Bueno, la actividad refleja es la base integral para el desarrollo. Este nene después lo vamos a ver en movimiento. Vamos. Y una de las facilidades que nos da la postura a caballo, cuando llegamos a una postura medianamente normal, es, visto en el plano frontal, los puntos de apoyos de la pelvis son los isquiones, y visto en el plano sagital, el anteroposterior, esa es la posición normal. Nosotros vamos a jugar de acá para arriba y de acá para abajo de distintas maneras, pero se van a producir simultáneamente durante 45 minutos, 40, lo que dure la sesión, sin que el paciente se entere de que estamos en una sesión terapéutica. Estamos jugando. Ahora, ¿cuál es la importancia de esto? Acá entramos en la biomecánica, en las leyes de la física. El centro de masa del sujeto parado es la pelvis. Desde la pelvis se produce irradiación en forma simétrica de todas las fuerzas. Y nosotros necesitamos la fuerza para recuperar posturas. Entonces, esa posición, si yo logro llevarla medianamente próxima, después vamos a ver, me permite que los receptores sensoriales estén en una posición próxima a lo normal. Porque si yo estoy así, mi receptor vestibular, que es un aparatito que está en el oído interno, que tiene una ampolla que se llama utrículo y otro que se llama sacro y otro que se llama conductos semicirculares, me están dando la información errónea. El utrículo informa aceleración lineal en el plano horizontal. El otro informa vertical. Y los semicirculares informan rotatorio. Si yo voy con el caballo al paso, porque esto se trabaja únicamente al paso, no hay héroes deportivos, ni salto, ni nada, al paso. El caballo, cuando arranca, es como la moto, me lleva atrás. Cuando apoya la mano, hace un stop. Estoy balanceando sobre los isquiones en el sentido antero-posterior. El aparatito ese me informa, movimiento lineal, dijimos. Pero cuando trabaja, también hace esto, el caballo.
Entonces, lo que ustedes están haciendo en la silla permanentemente, que es cambiar el apoyo, que se llama transferencia de peso, que estos niños en general en la silla de ruedas no lo hacen, no lo pueden hacer, el caballo les está haciendo información de un patrón de transferencia de peso durante 45 minutos sin que se entere. A eso lo podemos aumentar y graduar, depende de las condiciones del piso, depende de los recorridos que hagamos, etc. Esto lo tenemos que llevar al neurodesarrollo típico. El bebé lo primero que hace es esto, ¿no es cierto? Entonces, es céfalo-caudal. Y si está acá, necesitamos el céfalo-caudal. Si nosotros, lo digo a título de ejemplo rápido, si lo ponemos a dar círculos, estamos activando los conductos semicirculares y nunca vamos a llegar a tener eficiencia en las reacciones de equilibrio y enderezamiento. Por eso, si no conocemos esto, va a salir cualquier cosa. Ahora, es tan mago el caballo que a veces sale cualquier cosa y lo hace bien. Y no lo cuenta, este es el problema. Si nos contaran, habría mucha gente más ubicada en el tema. Vamos. Bueno, esta es la conexión, ¿no es cierto? La conexión del vestibular, del visual, del somatosensorial. Van al cerebelo, que es el órgano coordinador, y después se van a disparar las respuestas motoras. Las respuestas motoras tienen que tener un objetivo, como planteaba ella en otros aspectos, ¿no es cierto? Entonces ahí está donde el terapeuta tiene que estar presente. Esto se trabaja en forma individual. Las tandas que se usan en algunos lados, que son recreativas, me parecen bárbaras. Si no producen un daño, ojo, porque si yo le produzco a ese aparatito excitación, voy a aumentar el tono. Si lo llevo a saltar un palo, si alguno anda a caballo, sabe que lo que hacemos es tensionamos, apretamos la rodilla, aumentamos la tensión en los aductores, y todos nuestros niños que tienen parálisis cerebral o encefalopatía crónica no evolutiva tienen un aumento del tono de los aductores, el pasmo de los aductores, que rotó el fémur hacia adentro, cambió la posición de las caderas y basculó la pelvis. Una catástrofe desde el punto de vista de la biomecánica. Después vamos a ver algunas placas para mostrar eso. Vamos. Bueno, cuando se produce estos desajustes tónico-postural, va a ser como una carpa. Hay tensiones en los músculos, y las tensiones en los músculos se van a llevar los distintos cuerpos donde está fijado. Si hablamos de la columna, vamos a producir, encontramos en la mayoría que son las escoliosis o las rotaciones cervicales, con la consecuencia de la contractura de los esternocleidomastoideos. Pero más allá de lo estético, de lo visual y lo funcional, nos olvidemos de lo visceral. Si la línea media no es eficiente, vamos a tener trastorno de respiración, trastorno de la deglución, vamos a tener neumopatía, porque imagínense que el joven que está allá está tragando así de costado. Va a tener neumonías a continuación. Tal vez así que en un paciente que tuvo 11 años con nosotros y murió por una neumonía. Se aspiró. Es imposible, traguen, vaya cinta y van a ver si pueden tragar, o así. Entonces, no parecería que tuviéramos incidencia, pero sí tenemos mucha incidencia en lo visceral. Esto la familia no lo ve y es una lucha tener que indicarlo, porque lo más bonito es que está arriba el caballo y el nene se ríe, y la sonrisa está garantida en esto. Viene con garantía de reírse. Vamos. Acá hay una paciente, encefalopatía crónica no evolutiva, habla poco. En el 2016 está en un esquema de triple flexión de cadera, rodilla, tobillo. ¿Y cuál va a ser la evolución de Yanela si no trabaja? Para silla de ruedas y no va a cambiar más. En el 2018, columna
no porque reivindiquemos, sino por su cuestión socioeconómica, una sesión por semana, monoterapia, no era lo que corresponde, pero era lo que accedía. Miren cómo cambió. Sus aductores que están acá, ahora están acá. En el perfil y en el posterior. Si nosotros no documentamos, no nos acordamos, no sabemos lo que pasó. También le puedo decir que después de 2 años, como el cuerpo tiene memoria, 2 años sin ir, vino atrás. No llegó al tema de base que estaba allá, pero ayer la tuvimos allá en el... Seguimos. Miren, dame para atrás. Está con la reina María. La foto que sigue es el mismo día. Vamos. Miren la actitud funcional de Yanela, que le permite estar trabajando por debajo de la gravedad, por encima de la gravedad, con un raquis erecto, no acá, le permite tener una mirada al horizonte. Y le permite trabajar la musculatura de la pierna. Esto tiene que ver con toda una situación técnica, pero tiene que ver con el uso del estribo, con el movimiento del caballo. Ella está permanentemente haciendo esto. El peso de ella, el peso de la gravedad, y su sóleo y gastrocnemio, que son las músculos de la pantorrilla, normalmente están acortados. Entonces pisa en punta del pie. Pero si yo estoy trabajando en el sub y baja con el talón bajo, estoy alargando sóleo y gastrocnemia y estoy permitiendo después que la marcha se vaya normalizando y se normaliza. Como toda práctica, cuando la dejamos hacer, perdemos. Vamos. Bueno, acá tenemos evolución neurotípica en blanco y negro, y en el paciente aquel que es una encefalopatía con una parálisis distónica, donde el raquis no lo sostiene, pero si ustedes miran el brazo y la mano, tiene una espasticidad severa que no le permitiría retener lo que trabajamos en tu exposición. Bueno, en el pullover rojo fue la primera vez que logró sentarse, y simplemente en el plano sagital es este movimiento antero-posterior que, junto con el disparo del vestíbulo espinal medial, activó la musculatura del raquis, y este movimiento que dispara contracciones isométricas de la musculatura. Las contracciones, para que no entren en el tema, son concéntricas cuando el músculo se acorta, excéntrica cuando se alarga, isométrica cuando se contrae pero no se acorta ni se alarga. Estas son contracciones musculares isométricas que están estudiadas, que fortifican esa musculatura para después permitirle estar sentado. Vamos. Bueno, cuando son las primeras etapas, hay reflejos primitivos arcaicos que tienen nombre propio, que son muchísimos. Por ejemplo, el de Moro, que es el más conocido, que en los primeros meses de la vida desaparecen esos reflejos primitivos. Cuando hay una lesión del sistema nervioso central, no desaparecen y quedan lo que se llaman fijaciones. Las fijaciones pueden ser cervicales, escapulares, coxofemorales y pelvianas. Si no se van a transformar en el raquis en una fibrosis. Se acorta y se fibrosa. Quedó acá. Lo tengo que estirar para rehabilitarlo. Si es en los miembros, se atrofia. Queda un musculito así, el hueso crece y el músculo no lo acompaña. Vamos. Miren, esta es otra encefalopatía crónica no progresiva. Si ven la foto de arriba, ven la simetría de la pelvis, donde la hemipelvis izquierda está por encima de la derecha, el miembro parece estar más alargado, y si lo tuviéramos de frente, que me parece que hay alguna foto, estaríamos viendo la rotación femoral interna y la rotación tibial externa. Todo eso obviamente trae un trastorno de equilibrio para ponerlo dentro de la base. El equilibrio necesita de que la línea de gravedad caiga a la base.
Si no cae en la base, voy acá o acá. Pero miren la posición del caballo, qué fácil que es. Ahí la línea de gravedad está cayendo al centro de la base. Después intervienen en las reacciones de equilibrio y en enderezamiento un montón de otros elementos. El tipo de asiento, cuando digo asiento, montura o cojinillo. Cuando digo otras condiciones, es el movimiento del caballo, el tipo del caballo. Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con el terreno, pero bueno, sería larguísimo avanzar en ese sentido. O sea que no es solamente como lo coloqué, esto es estático, nosotros necesitamos equilibrio dinámico. Y tiene que ver con la biomecánica que logramos darle al paciente. Vamos. Estos son los esquemas de la doctora Chiterio. Yo tuve la suerte de tenerla como profesora en la Universidad de Milán y ha hecho un trabajo genial con todo lo que es neurodesarrollo y las intervenciones con caballos. Lamentablemente falleció el año pasado. Y si alguien quiere estudiar neurodesarrollo y caballos, tiene que leer Chiterio. Indefectiblemente es la única que ha hecho un trabajo de tal complejidad reconocido en el mundo. Vamos. Existen estos pacientes, cuando ves el gráfico decís, este está acostado. Sí, estoy hablando de pacientes graves. Del grave al que tiene alguna reacción de equilibrio y enderezamiento. Entonces acá tenemos una que está con el esquema de hiperextensión, que para poder trabajarlo tenemos que llevar al de hiperflexión, que sería aquel. Acá tenemos una paciente que está con un hipotono, entonces no sería lo mismo trabajar con aquel paciente que con este. Si nosotros a esta paciente la trabajamos, modulamos una frecuencia de paso lento, la relajamos más. Pero si trabajamos acelerado con aquel, aumentamos la espasticidad. ¿Y dónde lo siento? Y es totalmente distinto. Si lo ven, aquel nene está sentado casi en lo que se llama el corrén trasero de la montura. Porque yo necesito poner la pelvis hacia atrás para que el brazo de palanca haga esto. No es lo mismo en esta que tengo que acelerar la frecuencia para que el tono muscular aumente. Lo digo a título de ejemplo nomás, pero necesito llegar acá. Esta de la foto es la del test de familia. Vamos. Bueno, acá viene un Newton. Nada se mueve ni deja de moverse si no interviene una fuerza, dice la primera ley. Pero estos sujetos no pueden moverse per se. Acuérdense de lo que dijo Bobat, generar una experiencia sensorio-motriz normal de movimiento, pero si yo no le puedo mandar órdenes a mis músculos, se las mando mal o se las mando deficitariamente. Entonces voy a requerir de una fuerza externa, ya que la fuerza interna no me ayuda. Y la fuerza externa es la que genera el caballo a través de vectores que se transmiten desde el lomo. Todos los que andan en el tema estarán cansados de escuchar la tridimensionalidad de la marcha del caballo, pero después se olvidan. Y la tridimensionalidad de la marcha lo que hace es generar vectores de fuerza en los distintos planos espaciales. Y yo tengo que saber qué vector voy a usar